Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con los factores abióticos. En la anterior clase habíamos dado énfasis a lo del agua, a lo de la luz solar, radiación solar, ya que es un factor sumamente importante, dijimos, en relación a la planta, ¿no? Es un factor muy importante que ayuda en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo de la planta, principalmente, decimos, en la etapa o en el proceso de la fotosíntesis. Por esa razón se ha dado más énfasis a lo que es la luz solar. Otro factor también importante está referido al agua. Se sabe que existe la competencia entre plantas, no importa de si es la misma especie u otra, existe bastante competencia entre plantas por el factor agua. Ahora, esto principalmente ocurre cuando existe una sobreposición les decía, esto existe cuando hay una sobreposición de las raíces del cultivo y de las plantas, es decir, que en el mismo espacio están sobrepuestos las raíces del cultivo y de la planta, por eso existe mayor competencia. Para que en algún momento se pueda, esta competencia por el agua pueda disminuir, nos dicen, es decir, que la competencia no sea muy fuerte, si quieren, se debe tomar las diferentes situaciones, como por ejemplo, tener un abastecimiento de agua a lo largo del ciclo vegetativo de cultivo. También hay que pensar en el tipo de raíces que tiene nuestro cultivo y también conocer el tipo de raíces que tendrán las malezas que constantemente se podrían presentar en nuestra parcela. Y sobre las raíces se hablan un poquito más y nos dicen que para que una especie o una planta sea competente, hay que tomar en cuenta la extensión del sistema radicular y el volumen que ocupa en el suelo. Y eso es importante también saber si esta planta puede controlar su sistema transpiratorio, ya que de esa manera le va a dar mayor uso, mayor utilidad al agua, ¿no? Ahora también hay situaciones en las cuales podemos tener en relación a al agua, por ejemplo, esta situación, ¿no? En relación al agua, podemos tener niveles insuficientes
de agua en nuestra parcela, y esto va a traer consecuencias en nuestro cultivo. Primero que nada va a limitar el crecimiento de raíces. Crecimiento de raíces y de los brotes, y esto con la consecuencia de que se va a reducir la absorción de nutrientes. El otro factor importante es que va a reducir el crecimiento de las raíces. Uno es que limita y otro es que reduce. Por lo tanto, al reducir el crecimiento de las raíces, entonces se reduce la habilidad de las plantas cultivadas en buscar el abastecimiento de agua. Ahora, dependiendo del tipo de planta que uno tenga, la deficiencia de agua durante el estado vegetativo también puede, en algunos casos, puede acelerar la madurez sexual de la planta. Puede ocurrir esto en algunos cultivos y en muchas malezas. O también si hay limitación de agua después de la floración, esto va a llegar, como sabemos, principalmente al aborto floral y la caída de frutos jóvenes. Caída de frutos jóvenes. Entonces, todo esto puede ocasionar la falta de agua. Es importante también las características morfológicas que tenga la planta, ¿no? Para poder ser competitiva en relación a el agua. Cuando se reduce o cuando existe un déficit de agua, obviamente estamos afectando el transporte de nutrientes, ¿no? Y por lo tanto, cuando existe este déficit o insuficiente nivel de agua, también estamos haciendo que haya un déficit mineral de las plantas, ¿no? Ya que a través de las raíces son transportados los nutrientes. Entonces, de esa manera, nuestra planta va a quedar con deficiencia de nutrientes. Algo importante que se habla en este punto del agua, nos dicen que los cultivos requieren grandes cantidades de agua para producir materia seca.
¿no? Es una gran cantidad de agua para producir, por ejemplo, 1 kilogramo de materia seca. Y de acuerdo a esto se han hecho algunos estudios. Por ejemplo, el glicine, el género glicine, con el glicine dijimos plantas no eficientes. Es una planta no eficiente. Sí. También estamos hablando del Phaseolis, que también es una planta no eficiente. Necesitan estas para producir 1 kilogramo de materia seca. El glicine, por ejemplo, necesita 650 y el Phaseolus 700. Kilogramos de agua estamos hablando, ¿no? En cambio, en las malezas, en relación a las malezas, tenemos, por ejemplo, el sorghum, la setaria, panicum, amaranthus, y la portulaca. Con cantidades muy diferentes a la que utilizan los cultivos o las plantas cultivadas. Esto nos indica que estas malezas son mucho más eficientes en el uso del agua, comparados con los cultivos que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, a los cuales se los considera como no eficientes. Y esta situación es muy importante conocer, saber, ya que principalmente es básico, es sumamente importante saber en los momentos de escasez de agua, ¿no? Sabiendo esto, teniendo esta información, ya nos daremos cuenta que cuando hay escasez de agua, las malezas van a seguir desarrollándose, en cambio nuestro cultivo no. En relación a malezas, ahora nos dicen que aquellas malezas que tienen un sistema radicular profundizador van a presentar bastantes ventajas bajo condiciones de estrés hídrico, ¿no? Y en ese caso se habla del Chenopodium, por ejemplo, del tomatillo, Solanum nigrum, que son menos afectados cuando existen periodos de escasez de agua. Bueno, eso en relación a lo que es el agua. Pasamos a otro factor importante también, que se habla en muchos casos de nutrientes.
se sabe que si hablamos del suelo, por ejemplo, una determinada superficie del suelo tiene cierta cantidad de vegetación, la cual se va a aprovechar, esa vegetación va a aprovechar los nutrientes que tenga este suelo. Y el suelo, obviamente, no va a retener ningún nutriente porque no hace la diferencia entre si es una planta cultivada o es una maleza, ¿no es cierto? El suelo pone a disposición los nutrientes y por lo tanto, eh, planta que llegue ahí, semillita que llegue ahí, bueno, aprovechará esta situación. Ahora, sabemos que existe esto de la aplicación de fertilizantes, eh, que suele acostumbrar a hacer el agricultor o todo aquel individuo que se dedique al cultivo de alguna especie, ¿no? Suelen utilizar fertilizantes. Ahora, cuando se habla de los fertilizantes, obviamente estos fertilizantes eh, van a favorecer no solamente a la especie cultivada, ¿no? Sino también a las malezas. Y ahí va a existir la competencia, ¿no? Tomando en cuenta cuál de las dos va a ser la especie eh, más agresiva, digamos, ¿no? En relación a esta competencia. Se sabe que, de acuerdo a estudios que se han realizado, las malezas generalmente absorben nutrientes con mayor rapidez. De acuerdo a estudios que se han hecho, entonces, las malezas absorben con mayor rapidez y mayor cantidad de estos nutrientes en comparación de los cultivos, de las especies cultivadas, ¿no? Por esa razón, se sabe que las malezas son más beneficiadas con los fertilizantes, ¿no? Ahora, ¿por qué las malezas son competitivas? Porque son capaces de acumular considerables cantidades de elementos nutritivos. Y como ya no va a haber estos nutrientes disponibles para la especie cultivada, entonces va a ir perjudicando o reduciendo el rendimiento del cultivo. Acá, por ejemplo, un investigador ha hecho un estudio muy, muy interesante en relación al contenido de NPK, calcio y magnesio del maíz con 5 malezas. Y en ese sentido nos dice que encuentra que cada una de las malezas contenían un mayor porcentaje de nutrientes que el maíz. En base a esto, a peso seco. Las malezas contenían contenían, por ejemplo, más de 2 veces nitrógeno, eh, más de 1,5 veces fósforo, 3,5 veces potasio, 7,5
calcio y 3 veces más magnesio. Todo esto en relación al maíz. ¿No? Y eso es muy importante, saber, tener ese conocimiento, ¿no? Otros estudios también indican en otros cultivos, por ejemplo, que las malezas son las más beneficiadas durante las 3 primeras semanas después de la emergencia. Esto en relación a la fertilización. Algunos estudios también nos dicen que la fertilización, por ejemplo, nitrogenada tardía, beneficia más a las malezas. Por esa razón recomiendan que cuando se realice la fertilización en los suelos, principalmente las nitrogenadas, tenemos que considerar, por ejemplo, la época, cuándo se va a hacer, las dosis y el lugar de aplicación, ya que dependiendo del cultivo, en lugar de favorecer con esta fertilización al cultivo, podríamos estar favoreciendo a las malezas. Otro factor de competencia también actualmente se habla del espacio. Bueno, desde un principio, pero casi no se hacen muchos estudios sobre esto, ¿no? El espacio, o sea, la primera planta que ocupe el área tiende a excluir a las demás, ¿no? O sea, las primeras plantas que vayan ocupando el espacio de la parcela van a ir excluyendo a las otras plantas. Por lo tanto, van a tener una ventaja competitiva porque hay esa competencia en relación al espacio, ¿no? O sea, ¿quién es la que ocupa antes el espacio para poder desarrollarse mejor? Como les digo, no hay muchos estudios sobre esto. También ahora se habla del CO2 como factor de competencia. En relación a esto nos dicen que teóricamente es posible que haya competencia por CO2 entre plantas de cultivo y plantas de maleza. Aunque muchos investigadores coinciden de que en el campo puede ocurrir deficiencias de CO2, justamente en la canopia de la planta, pero no debería ser crítico, dice esta situación, ¿no? Ya que la concentración de CO2 en la atmósfera es siempre mayor que en el punto de compensación de CO2 de las plantas. Pero sin embargo, se habla de esto. Otro factor también que está hablando ahora es el de la temperatura. ¿No? En relación a la temperatura como factor de competencia, se habla de plantas eficientes y plantas no eficientes. Esto de la temperatura está muy relacionado sobre el proceso de la fotosíntesis. En plantas eficientes dijimos que la fotosíntesis aumenta con el incremento de la temperatura, ¿no? Y eso hablando de plantas eficientes, lo que no va a ocurrir con las plantas no eficientes. Bueno, eso en relación a lo que es competencia. Y vamos a pasar ahora
al otro factor, al otro punto importante que es la alelopatía. Se sabe que en una parcela siempre va a haber diferentes plantas, por eso se habla de comunidades vegetales, comunidades de plantas, las cuales pueden interactuar, ya sea en forma positiva, en forma negativa, o quizás también en forma neutra, ¿no? Y la interferencia, ¿no? Dijimos que es un término que se utiliza para hablar de interacciones entre estas poblaciones de plantas. Habíamos hablado de que existe la competencia y también la alelopatía. Entonces, hacemos un poquito de historia en relación a la alelopatía. Un poco hablando sobre este aspecto. Se sabe que la idea de que las plantas tienen alguna capacidad de interferir en el desarrollo de otras plantas, ¿no? Mediante la liberación de algunas sustancias, compuestos en el suelo. Esto se habla ya desde años atrás, desde la antigüedad. Por ejemplo, se habla ya en el siglo III. Antes de Cristo, cuando Teofrasto que es el autor de su libro Las plantas en botánica, recomienda que no se cultive acelga junto a plantas de vid. Ya que dice los olores de la acelga perjudican el desarrollo de la vid. En esos años ya se habla algo de alelopatía, pero no se lo conoce como ese. Comienza a hablar sobre la existencia de inhibidores naturales secretado por las plantas que inhiben a otros vegetales, ¿no? Él piensa que existen ciertos factores, dice, que son afectados por aquellas sustancias vegetales. Sin embargo, estas ideas no fueron aceptadas en esa época. Y recién en 1910 se descubre que las raíces de las gramíneas segregaban toxinas que afectaban el crecimiento de árboles frutales. Se habla de excretar, ¿no? De excretar sustancias tóxicas de gramíneas hacia árboles frutales. Ese fue un dato importante para luego ya en 1925 Massey
observa que morían sus plantas de tomate, las cuales estaban a una distancia más o menos de 16 metros de una noguera. Pero cuando hace observación más detenida, en forma detenida, descubre que las raíces de esa noguera estaba afectando las raíces del tomate, ya que estas raíces de la noguera eliminaban una sustancia tóxica. ¿No? Esta sustancia es la naftoquinona. Una sustancia llamada naftoquinona que se va reduciendo o actualmente recibe el nombre de juglona. Y a partir ya de este estudio que hizo Massey, a partir de esta observación que tiene Massey, ya comienza recién a surgir lo que es esto de la alelopatía. El término de alelopatía fue creado por Hans Molisch. Hans Molisch hizo o habló por primera vez de alelopatía en 1937. Este investigador alemán, indicando lo siguiente, ¿no? Que la alelopatía es el proceso por el cual una planta desprende al medio ambiente una o varios compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otros. Esto de la alelopatía proviene de dos voces, que son aleton y patos. Aleton significa mutuo. Patos, perjuicio. ¿No? Entonces tenemos de esa manera la definición que nos da este investigador. Llamo la asistencia, atiendan por favor. Pasa Daisy. Presente, presente. Astorga Carlos. Presente, Inge. Bazera Anaí. Presente. Chillo Camila. Colque Nena. Presente, ingeniera. Colquehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Condori Elsa. Presente, ingeniera. Cutili David. Presente, Inge, presente. Ya, Fernández Lisset. Presente, Inge. Flores Albert. Presente, ingeniera. Limachi Milenka. Luna Paula. Presente, ingeniera. Machaca Sonia. Presente, ingeniera. Maquera Marcial. Presente, ingeniera. Quiroz Valentina. Presente. Quisber Aldo. Quispe Misael. Presente, ingeniera. Ramos Kenny. Tola Giovanna. Presente, ingeniera.
Valle Silvia. Vargas Álvaro. Presente, ingeniera. Vergara Felicidad. Presente, ingeniera. Ya, jóvenes, la siguiente clase terminamos el capítulo y el jueves es el segundo parcial. Ingeniera, Entonces, el jueves, no me ha jueves. llamado. A ver, un ratito, por favor. El jueves nos vamos a ver, el miércoles vamos a definir la hora, bueno, que debería ser a las 12, tal vez 12:30, para poder dar el segundo parcial, capítulos 3 y 4. Sí, dime ahora quién, apellido. Poma Siñani, Judith. Ya, estoy registrando. Está bien, gracias, ingeniera. Listo. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, gracias por su atención. Nos estamos conectando a la siguiente clase el miércoles. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien.